Bueno, buenas noches. Empezamos el estudio de Romanos. Vamos, gracias a Dios, ya vamos a la mitad del capítulo 8 de Romanos. Terminando el estudio de hoy con la ayuda de Dios, habremos visto, por lo menos en cuanto a capítulos, la mitad del libro. Entonces, pues le damos gracias a Dios por eso. Espero que los que han seguido en vivo y los que siguen las grabaciones, esto sea de bendición. De vuelta, Pablo, para reseñar aquí, está escribiendo a cristianos en Roma, que él no sabe qué tanto saben y no saben del cristianismo, y estas son las cosas básicas que él sintió que debía de compartirles. Al insistir yo y ofrecer el estudio de Romanos, no estoy inventando algo nuevo, sino simplemente diciendo, veamos lo que un gran apóstol en el primer siglo enfatizaba y compartía con personas que habían aceptado a Cristo, y él quería estar seguros que estuvieran asentados en la fe. Vamos a orar antes de empezar el estudio en este día. Padre, te damos gracias por este gran capítulo, por esta sección de la santificación que nos reta, nos invita a no vivir igual como el no cristiano, sino vivir verdaderamente una vida transformada. Gracias, Señor, que el capítulo no se resume en darnos unas reglas y aventarnos contra las reglas y a ver cómo nos arreglamos para cumplirlas, sino son capítulos o sección de santificación que habla del poder de tu Espíritu en nuestra vida. Y te damos gracias por eso, Señor. Y Padre, al llegar a esta parte tan culminante en ese aspecto de santificación, pues gracias, Padre, por esto. Gracias que tenemos una esperanza. Ayúdanos hoy a entender lo que tu palabra nos dice, y luego, Señor, que tu Espíritu Santo lo grabe en nuestro corazón, y podamos, Señor, sentirlo, compartirlo, vivirlo, tener esa esperanza. Y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Como ya casi es costumbre, voy a leer primero Romanos 8:17. Y dice, si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometido a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que lo esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman,
los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa nos vemos amenazados de muerte todo el día. Nos tratan como a ovejas destinados al matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, esa es la lectura de lo que queda del capítulo 8. En la primera parte del 8, vamos de hecho a hacer referencia concretamente al primer versículo del 8. Pero en la primera parte del 8 habla de cómo si el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, ese mismo Espíritu va a vivificar nuestro cuerpo mortal. O sea, habla de una realidad del Espíritu Santo en el creyente, y debido a esa vivir y presencia del Espíritu Santo en el creyente vive y hace morir las obras de muerte, las obras del cuerpo pecaminoso, y participa en la resurrección de Cristo Jesús en una nueva vida. Y eso podríamos decir es el estado actual del creyente. Eso es una reflexión, una enseñanza de Pablo, después de decir: yo lo que quiero hacer no lo hago, mas lo que no quiero hacer eso hago. Pero luego dice: el Espíritu Santo en mí me lleva a matar, a hacer morir al viejo hombre, el que quiere hacer las cosas que yo no quiero, y el Espíritu Santo vivifica mi cuerpo mortal en esta vida, ¿no? Y todo eso llega a decir que el Espíritu Santo está en nosotros, y el Espíritu es el que nos asegura de que somos, aunque estamos en medio de esa lucha, si el ser cristiano dependiera de ser perfectos, podríamos dudar si somos creyentes o no, si somos cristianos o no. Pero en la parte anterior a lo que ahorita tomamos y vamos a comentar, decía, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces sigue esta parte, dice: si somos hijos, o sea, hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué es un heredero y qué es un coheredero? Un heredero, pues, es el que recibe una herencia. Nosotros somos herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios. Recibimos una herencia de parte de Dios. Dios tiene algo para nosotros por ser simplemente parte de la familia. ¿Qué es un coheredero? Un coheredero, llegamos quizás en nuestro
Si se tratara de una herencia humana, normal, humana, material, de dinero, de bienes, de terrenos, qué sé yo, pues llegaríamos muy egoístamente y diríamos, ojalá sea yo el único heredero para no compartirlo con nadie, ¿no? Un coheredero es alguien que además hereda, que también va a heredar, que va a heredar junto con nosotros. ¿Quién es el con el que heredamos? ¿Quién es nuestro coheredero? Pues nuestro coheredero es Cristo. Tanto Cristo como nosotros tenemos una herencia de parte de Dios. Somos herederos de Dios. Coherederos con Cristo. Nosotros juntos con Él. ¿Y en qué sentido coherederos? Pues Él explica cómo es esa coherencia. ¿Ok? Coherencia. ¿Cómo es que estamos juntos con Cristo? Y lo explica de esta forma. Pues si ahora sufrimos con Él. Y enfatiza aquí el sufrir con Él. Si ahora sufrimos con Él, si sufrimos con Cristo, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Cristo. ¿Ok? Entonces todo el capítulo ha estado viniendo, si tenemos el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Pero ahora estamos sufriendo con Cristo, coherederos con Cristo, sufriendo con Cristo. Entonces vamos a tener parte en su gloria. Y esto me lleva, y tengo varios versículos aquí, un buen tanto de versículos de Juan 17, porque veo muchos paralelos aquí. Juan 17 es, por si no lo tienen identificado, una oración que se le puede llamar sacerdotal de Jesucristo. ¿Por qué sacerdotal? Porque es una oración donde Él ora por los creyentes, o ora por los que han creyentes, los que han creído en Él. Más que seguidores, los que han creído en Él. Entonces, en esta oración veamos cómo están el tema que vimos ahorita en Romanos. Y habla y identifica a Jesús en Juan 17:14. Y dice, yo les he entregado tu palabra. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Romanos 8:17 dice, pues si ahora sufrimos con Él, y Juan 17, el mundo los ha odiado, sufrimos con Él. ¿Okay? ¿Por qué sufrimos con Él? El mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. No te pido que los quites del mundo, sino que los proteges del maligno. No voy a hacer todo el comentario que podría hacer de Juan 17, porque lo que quiero hacer es ver la coincidencia y cómo Pablo, al hablar de este tema futuro, bueno, presente y futuro, va a hablar primero de lo de heredar y luego una gloriosa, un futuro glorioso. Pero quiero que vean que no es algo único con Él. Dios también, Jesús mismo enseñó esto y Juan lo graba, ¿no? Entonces me brinco algunos comentarios que se antojan hacer aquí de Juan 17. Verso 16 de Juan 17. Ellos no son del mundo como tampoco yo lo soy. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Qué interesante que en una sección de santificación en la que estamos en Romanos, Jesús también al irse está diciendo, ¿sabes qué? Necesitan ser santificados. Y van a ser santificados en tu verdad, van a ser santificados en tu palabra. Y esa es una de las inquietudes al compartir Romanos, que ustedes vean, necesitamos ser santificados. La palabra lo enseña, la palabra dice por qué, la palabra dice en cierto sentido el cómo. Bueno, el cómo es con el Espíritu Santo, pero digo, la palabra nos dice, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces Jesús está apartándose para el servicio de Dios. Esa es la santificación ahí, se está santificando. Santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Nosotros al tener la verdad debemos de ser santos. Una definición de santos es apartado para el Evangelio, para Dios, para los propósitos de Dios. Entonces, para que nosotros también al tener la palabra seamos santificados en la verdad.
No ruego por estos, solo por estos, y creo que no nos brincamos ningún versículo. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permiten que ellos también estén con nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y aquí sí hubiera sido bueno poner los primeros versículos de Juan 17, porque en los primeros versículos Jesús dice: glorifícame con la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, al decir aquí, lo vamos a ver en unos versículos que tengo posteriores a este, pero él está diciendo: permite que ellos también estén con nosotros. ¿Okay? Que estén con nosotros. Pablo está diciendo: vamos a heredar de Dios, vamos a coheredar con Cristo Jesús. Jesús aquí está hablando de un cohecho, ¿no? Cohecho, coparticipación. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste. Vamos a ver más adelante en Romanos 8, que habla de la gloria que se va a manifestar en nosotros. Pero Jesús aquí lo está diciendo: yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno. Él nos ha dado su gloria, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Entonces Jesús aquí está hablando de gloria, está hablando de la gloria de estar juntos, de compartir esta gloria, de estar juntos. Verso 24, creo que no nos brincamos ningún versículo. Verso 24: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Okay, Pablo más adelante en Romanos 8, vamos a ver que él dice: vamos a ser, bueno, lo está diciendo aquí, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Aquí Cristo está pidiendo: quiero que estén ahí conmigo. Quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Y bueno, si se acuerdan de lo que leímos, él decía: yo les he dado tu gloria. Entonces, y aquí que vean la gloria. Entonces hay una gloria para el creyente, una gloria de Dios del que compartimos, ¿no? Entonces Romanos 8, 18. Okay, pero déjame regresar hasta el 17, perdón. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y eso es lo que Jesús estaba orando en estos versículos que vimos en Juan 17. Pero ahora Romanos 8. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos. Hablaba de sufrir con Él. Nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Entonces hay unos sufrimientos actuales, pero hay una gloria que se va a revelar en nosotros. Entonces Pablo está diciendo: somos herederos de Dios, coherederos de Cristo. Ahorita sufrimos, pero después vamos a tener una gloria que se va a revelar en nosotros. No sé si se acuerdan a estas alturas los primeros capítulos de Romanos. La palabra revelar era muy clara. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo, ¿no? Las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles. La idea de revelar el justo día de juicio, el día de juicio donde se revelará el justo juicio de Dios, Romanos 2. Al llegar aquí vemos una cosa más revelada, y lo que se va a revelar ahora es la gloria de Dios en el creyente. La gloria de Dios en el creyente. Y aquí Pablo pasa más adelante y dice en el 19: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Vuelve a usar la palabra revelación. En el versículo anterior decía la gloria que se va a revelar en nosotros, y aquí es la revelación de los hijos de Dios. Como cristianos hoy en día
La gente nos puede tomar de muchas maneras, ¿no? Nos puede clasificar de muchas maneras, pueden tener opiniones. Este es un fanático religioso, está muy vendido en su propia opinión. Nos pueden dar muchas opiniones y tener muchos conceptos, ¿no? A lo mejor inclusive en su afán podrían decir, él lo hace con cierto interés, ¿no? Estas cosas. Pero cuando somos lo que va a ser revelado aquí, que Pablo dice es que va a ser revelado, ¿sabes qué? No era fanatismo, no era ignorancia, no era que siempre tener uno la razón, sino es que eran hijos de Dios, vivían como hijos de Dios, conocían a Dios, conocían su palabra. Se va a revelar que somos hijos de Dios. Y creo que si vemos la primera carta de Juan capítulo 3, ¿verdad? También dice, todavía no se manifiesta lo que seremos, ¿ok? Está hablando Juan el mismo mensaje ahí. Pero la creación, ¿cuál es la creación? Pues el mundo físico, ¿no? La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, el dar a conocer. ¿Por qué lo aguarda la creación? Porque fue sometido a la frustración. Hoy en día hay mucho movimiento ecológico y vemos que la creación está mal. Y decimos, ¿qué vamos a hacer? Porque la creación cada vez está mal, ¿no? Y la Biblia está diciendo, ok, sí está mal la creación. Fue sometido a frustración. Y vamos a hablar de esa frustración en un momento. No se logra lo que se buscaría lograr en la naturaleza, lo que debería de ser. Esto no sucedió por su propia voluntad de la creación, sino por la del que así lo dispuso, la voluntad. Podríamos leer esto decir, sino por la voluntad del que así lo dispuso. ¿Quién lo dispuso así? Okay, pues el mismo Dios, vamos a ver. Okay. La voluntad lo sometió a frustración. Dios lo sometió a frustración porque Él quiso, por su voluntad, por la voluntad de Dios. Okay. Pero queda la firme esperanza, o sea, queda una esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. Usa la palabra frustración y usa la palabra frustración, y la otra palabra es corrupción. Frustración es como querer hacer algo y no poder hacerlo, o si no lograr hacer lo que uno quiere. Y corrupción es algo que pudre, que no sirve, que no funciona, que corrompe los propósitos originales. La creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar, está hablando de la creación, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Leemos en Pablo, y cuando leemos en Pablo, y de hecho lo veíamos en la primera parte de este capítulo, no fueron sometidos otra vez a la ley para vivir en temor, sino Pablo habla de que tenemos una libertad en Dios, somos llamados a libertad. Pero la creación está esperando la revelación de los hijos de Dios para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros hemos alcanzado una libertad de la culpa del pecado al ser justificados. Pablo decía, ya no somos esclavos del pecado. Hemos alcanzado una libertad de la esclavitud al pecado. Entonces ahora la creación quiere tener una libertad de la corrupción que la esclaviza, y va a alcanzar nuestra gloriosa libertad. La gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Cuáles hijos de Dios? El versículo 19 de vuelta dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Ahorita podemos decir, ¿cuáles son los hijos de Dios? No los veo, no, pero se van a dar a conocer, ¿verdad? En este futuro, cada uno de los que estamos creyendo verdaderamente en Dios y siguiendo su palabra, Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros, vamos a ser revelados como hijos de Dios. Quiero leer estos pasajes de Génesis 3 y una parte del 4, para que veamos ahí cómo, ¿qué dice en el versículo anterior? Fue sometido a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Entonces Génesis 3:14, Eva le hizo caso, aceptó la tentación del diablo en forma de serpiente, comió el fruto que Dios le había prohibido, se lo da a Adán, y él como que muy fácil y luego lo toma y acepta. Entonces los dos han ido en contra
de lo que Dios mandó. Y esto es donde viene Dios, donde Dios dispone, donde Dios sujeta. Y dice, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pues la serpiente en este caso es también parte de la creación. Pero pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza. Y aquí lo que está diciendo es una promesa del Mesías, que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, donde entró el diablo para tentar a Eva. Pero tú le morderás en el talón, hablando, creemos, de la que los demonios, por error dice la palabra por ahí, crucificaron a Cristo Jesús, ¿no? Fue una herida nada más, por el cual somos salvos. Bueno, el Génesis 3:17, el hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Entonces, aquí vemos la frustración, aquí vemos la corrupción del que habla Romanos 8. Aquí vemos que es Dios lo está haciendo por su voluntad, pero por culpa del hombre. Entonces, por culpa del hombre, maldita será la tierra por tu culpa. Lógico entonces que al deshacer esto por medio de la salvación, la redención, al redimir al hombre, también la creación está liberado de esa frustración y liberado de esa corrupción. Otra vez para remarcar, el hombre peca, Adán y Eva peca, y hay consecuencias de corrupción y de frustración en la naturaleza. Nosotros creemos en Cristo Jesús y estamos esperando un día donde Jesús restaure, rehaga, nos revele como hijos de Dios, y entonces dice también la tierra va a ser quitada de la frustración a la que fue sujeto, ¿no? Entonces, maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinos, plantas. Las plantas podrían ser para comida, las plantas podrían ser para belleza, pero en este caso la frustración, la corrupción. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. En vez de cosas plantadas, hierbas silvestres. Esto es con Adán y Eva, en consecuencia lo que ocurrió en la naturaleza por su pecado. Nos vamos a ir a Génesis 4 solamente para ver que hay un nivel progresivo de esto. Cuando Caín mata a Abel, en Génesis capítulo 4, verso 11 dice, por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra. Okay. Habla ya aquí, Dios mismo está hablando, hubo una maldición de la tierra, y tú vas a quedar bajo la maldición de la tierra. Quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Entonces, habla Dios ahí de una maldición de la tierra, dice, vas a quedar bajo eso, pero en el verso 12, cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, no te dará sus frutos. En el mundo serás un fugitivo errante. Entonces, como que hubo una corrupción o frustración progresiva aquí con Caín, que ya no le produce nada, ¿no? En el otro decía, pues, espinos y cardos, pero aquí nada, ¿no? Regresando a Romanos, entonces, veíamos que la creación aguarda la revelación de los hijos de Dios para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces, verso 22, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Entonces, la creación, Pablo lo sentía, lo veía en ese momento, así como la gente que se preocupa por la ecología hoy en día, ve, no, mira, la creación está mal, está sufriendo. Entonces él también dice, todavía gime, todavía está sufriendo las consecuencias de esa sujetarse a corrupción, sujetarse a frustración. Entonces sabemos que la creación todavía gime a una
como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, y esto es donde amarramos con el tema de la santificación, que es muy importante. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. En el primer parte del 8 decía, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y también dice, si eres de Cristo, pues vas a vivir, ¿verdad? Tener victoria sobre el pecado, vivir para justicia y no para la muerte. Okay. Pero nosotros mismos, dice, aquí refiere y aclara y habla de ese tiempo, dice, tenemos las primicias del Espíritu. En la ley, las primicias eran decir, tú cosechas tu campo, o tienes tus primeros corderitos, lo que te dé fruto, las cosas que estás haciendo para tu sostén. Lo primero lo llevabas y lo dabas a Dios. Era una pequeña parte, una muestra de lo que venía, o de lo que se estaba dando. Nosotros tenemos en nosotros, al decir primicias del Espíritu, lo que tenemos del Espíritu Santo en nosotros hoy no es comparable con lo que vamos a tener posteriormente. Son las primicias, es lo primero. Pero bueno, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu gemimos interiormente. ¿Por qué gemía la tierra? La tierra gemía porque estaba sujetado a frustración, porque estaba sujetado a corrupción. Vimos a Pablo gimiendo, porque si eso que quiero hacer, no lo hago, sino lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Estaba gimiendo por los efectos del pecado en su propia carne. Y aunque habla de cuerpo pecaminoso, también al rato está diciendo mi cuerpo mortal, mi cuerpo físico. Okay. Pero nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu gemimos interiormente. Okay. Entonces, el cristiano, su voluntad y su deseo debe de ser, yo quiero ser santo delante de Dios y solo hacer lo que Dios quiere. Pero sentimos una frustración, sentimos un gemir, porque dijimos, todavía está el pecado ahí. Pensé que ya no estaba y ¡boom! Le di una media vuelta y ahí estaba, ¿no? Pero, y si se acuerdan, en el 8 había dicho que habíamos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Abba Padre. Pero aquí dice, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. ¿A qué se refiere aguardar la adopción como hijos? Hemos recibido el espíritu de adopción. ¿Cuál es en sí la adopción como hijos? Y aquí lo aclara, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo está redimido nuestro cuerpo? Hablábamos de eso cuando estábamos por ahí en Isaías, y no me acuerdo si fue propiamente en un estudio de Romanos o en un diálogo y comentarios que surgieron después del estudio. Pero hablábamos de decir, ya soy sano en esta vida, y aquí Pablo está diciendo, no, estamos aguardando la adopción o la redención de nuestro cuerpo. Todo esto se refiere a gemir, es lo que él había expresado en el 7:24. Y he citado ese versículo varias veces porque es un versículo fuerte, y necesitamos ver cómo es que Pablo, cuál es la solución, si él gime de esa forma, cuál es la solución que él ve. Y entonces Pablo está gimiendo en Romanos 7:24, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Eso es el gemir de Pablo. Y el gemir de cada creyente que ama a Dios, yo creo decir, oye Dios, yo sí quiero ser santo delante de ti. Pero encuentro lo mismo que Pablo decía, hay una lucha. Okay. Bien, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? El cambio de lo corruptible a lo incorruptible, Pablo lo expresa a la iglesia en Corinto. En 1 Corintios capítulo 15. Y vemos de vuelta un paralelo, es el mismo Pablo y obviamente hay mucho paralelo, pero dice así 1 Corintios 15, 42, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, misma palabra que usó aquí, ¿verdad? Para la naturaleza, para la creación. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. El mismo tema que Pablo aquí nos daba, de cuando la gloria que se va a manifestar en nosotros.
lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Pablo decía, no puedo hacer lo que quiero hacer, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Se siembra en debilidad, pero resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Entonces era una doctrina común, podemos ver de Pablo a las iglesias, de decir que había un día futuro donde Dios termina la obra en nosotros. Y la obra en nosotros, si puedo regresar en el verso 44, se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Entonces Pablo está diciendo también hasta ahí, la redención de nuestro cuerpo es cuando ya no vamos a tener ese deseo, esa tentación, ese poder de la naturaleza de pecado en nuestro cuerpo mortal que nos va a jalar, ¿no? Vamos a ser libres de esto. Romanos 8:24, hablando de ¿qué está hablando? De la redención de nuestro cuerpo, de la manifestación de nosotros como hijos de Dios. Y dice, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pablo no iba predicando, decir, acepta a Cristo Jesús ahorita y ¡pum! Todo va a ser inmediatamente de maravilla. De hecho, si vemos bien este pasaje, ha hablado varias veces de sufrir y que vamos a sufrir. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? ¿No? Si yo estoy diciendo, pues tengo la esperanza de tener un coche X y tú te das la media vuelta y ves está en el zaguán de mi casa, ¿verdad? Pues tú dices, no, pues ¿qué estás esperando si ya lo tienes? Y es lo que Pablo dice aquí, simplemente la esperanza, estamos esperando porque es algo futuro, es algo que todavía no tenemos. Como que aquí quizás tratando de corregir alguna persona que pudiera ver en ese entonces que decía, no, ya recibiste todo lo que Cristo te va a dar, ¿no? Y él está diciendo, no, la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia. Y si creo que es el capítulo 5 de Romanos, ¿verdad? Esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, ¿se acuerdan? Si leen los primeros versículos del 5, él hablaba de que nos gloriamos en la tribulación, porque la tribulación crea esperanza, etc., ¿no? Y muestra nuestra constancia. Entonces aquí, si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Mostramos nuestra fe en Dios, nuestra fidelidad a Dios, en estar esperando lo que no tenemos. Ahora, Romanos 8:26. Okay. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. ¿Cuál es nuestra debilidad? Él menciona primero debilidad, podríamos buscar en los versículos anteriores, pero creo que más bien sigue la debilidad. Asimismo, nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. Esa es nuestra debilidad. No sabemos qué pedir. No sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces nosotros no sabemos qué pedir. Esa es nuestra debilidad. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Acude a ayudarnos, ¿okay? Nuestra debilidad, y expresa, intercede, o sea, ora. Aquí podemos ver intercesión, intercede por nosotros, es lo mismo que pedir, pide por nosotros. Quisiera notar aquí que la gran diferencia entre este concepto bíblico y lo que la Iglesia Católica fomenta, ¿no? o enseña. La Iglesia Católica enseña que necesitas ir quizás a la Virgen o una Virgen, que tiene medio revuelto ahí el asunto, o a un santo, ¿verdad? O inclusive te invitan a orar a tu compadre que falleció, tu papá, tu mamá, a ver si ellos hablan con otro. Y tenemos toda esta cadena de intercesores. Pero aquí vemos en la palabra, no, el Espíritu Santo, que es una persona, la misma Trinidad, Dios mismo intercede por nosotros. No tenemos que andar por las ramas y rebuscando intercesores, sino el Espíritu mismo intercede por nosotros. Intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Gemidos.
Entonces el Espíritu intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Algunas personas toman esto como el hablar en lenguas, pero no está diciendo de lo que, bueno, la interpretación para decir que hablar en lenguas es decir, el Espíritu expresa eso en nuestro cuerpo, ¿no? Pero realmente no, el texto no está diciendo que es el Espíritu en este momento, en otras partes siempre enfatiza está en tu cuerpo, sino como que hay Dios, nosotros y el Espíritu está intercediendo entre nosotros. Y intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Una cosa que veo yo ahí, en primer lugar, yo creo que el nivel de sinceridad, el nivel de sentimiento profundo, completo, decir esto debe de ser así. Quizás también un poco, hermanos, que ahí el Espíritu Santo intercede y no se nos revela con esa intercesión del Espíritu Santo. Nuestra debilidad es que no sabemos qué pedir, y ahorita vamos a ver por qué no sabemos qué pedir. Pero al interceder el Espíritu Santo tampoco logramos saber qué está pidiendo. O sea, no se nos revela todavía ahí con todo eso qué es lo que necesitamos pedir o sea, no nos damos cuenta de lo que el Espíritu pidió por nosotros, si lo pudiera decir de esa manera. Entonces, gemidos, tenemos la palabra gemidos, 3 cosas que están gimiendo, y no lo resumo nada más porque son la misma palabra, pero es el mismo concepto. Las cosas no están como deberían de ser y por lo tanto hay gemidos. La naturaleza gime esperando ser liberado. Nosotros gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo gime con nosotros intercediendo. ¿Para qué? El verso 27. Y Dios. Nosotros, el Espíritu Santo intercediendo. Dios que examina los corazones. ¿Okay? Y normalmente Dios está examinando mi corazón. Pero examina y sabe cuál es la intención del Espíritu. Claro, es el mismo Dios. Porque el Espíritu, o sea, Dios sabe la intención del Espíritu, la unión que hay entre Padre, Espíritu, Hijo, Jesucristo, ¿no? Esa unión. ¿Okay? El Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Pero no nada más Dios sabe la intención del Espíritu, ¿verdad? Dice, sino porque el Espíritu intercede por los creyentes. El Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos qué pedir. ¿Por qué? Porque no sabemos la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que estamos totalmente perdidos. Tenemos una guianza en la palabra que nos dice, pues no peques, no, o sea, cosas que no debemos de hacer. Lo hemos estado viendo en toda esta enseñanza. Consideren y presenten y todas esas palabras que son mandamientos, todas esas frases. Entonces hay directrices, pero en sí la voluntad específica de Dios para mi vida, para nuestra vida, no lo conocemos. Por eso no sabemos qué pedir. ¿Okay? Nosotros no sabemos que nuestra debilidad el Espíritu ayude y el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Dios conoce la intención del Espíritu y el Espíritu conoce la voluntad de Dios y el Espíritu intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras a favor nuestro. ¿Qué está pidiendo? O sea, ¿qué es lo que está pidiendo o intercediendo el Espíritu? El Espíritu está pidiendo lo que necesitamos espiritualmente, físicamente, circunstancialmente a nuestro alrededor para cumplir la voluntad de Dios. Conoce la voluntad de Dios, pon, quita, haz, mueve, ¿entiendes? Para que se haga la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos qué pedir. El Espíritu Santo intercede. Dios conoce la intención del Espíritu. Entonces, si alguna vez sentimos, pues no sé orar o qué orar, está bien. Dale gracias a Dios que el Espíritu Santo está intercediendo por mí. Y sin saber, sin oír, sin poder oír y entender esas palabras, ¿okay? Palabras porque son gemidos. Sé que el Espíritu conoce tu voluntad y eso es lo mejor para mí y lo que quiero en mi vida es tu voluntad, la voluntad de Dios. Llegamos con esto al versículo 28, que sacan completamente de contexto. O sea,
creo que el contexto ya está puesto aquí, ¿no? El contexto, ¿cuál es? La voluntad de Dios. El contexto aquí no son mis antojos, mis gustos, algo que a mí se me ocurrió, inclusive me acaba de decir, no sabes ni qué pedir. ¿Okay? Dentro de ese esquema, que Dios tiene una voluntad para mi vida. ¿Okay? Dios tiene una voluntad para mi vida. El Espíritu Santo lo conoce, intercede conforme a esa voluntad, con gemidos indescriptibles. Dentro de ese contexto está Romanos 8:28. De vuelta, fuera de contexto le dan la vuelta al mundo con otros sentidos que no son. Pero dentro de ese contexto, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Okay? Entonces Dios dispone, veníamos hablando de la voluntad de Dios. Dios dispone todas las cosas. Dios tiene una voluntad, un plan. Él es capaz de mover de vuelta circunstancias, otras personas, todo. ¿Okay? Dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Okay? Pero es su bien. Es lo que Él tiene dispuesto. Es la voluntad que Él tiene. La voluntad que según el versículo, creo que es el 27, no voy a decir yo mal, el 26, no sabemos qué pedir. Ante eso, el Espíritu Santo, Dios dispone las cosas. Él tiene un plan que nosotros no conocemos. El plan de Dios para nosotros es bueno. ¿Okay? Entonces el versículo 28 no está hablando de decir, Dios, yo quiero estas cosas y tú me los vas a dar. Y vas a poner tú todo para bien. No. Dios tiene una voluntad que yo voy a ir conociendo conforme se va desarrollando en mi vida. ¿Okay? Si soy fiel al Señor y si permito que el Espíritu Santo haga su obra en mí y Dios haga su obra en mí, voy a ir conociendo esa voluntad. Y por si hubiera dudas, dice, dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Algunas personas también toman esto como decir, ahorita no veo el bien de esto, pero después sí voy a ver cuál era el bien. A veces sí, pero muchas veces no. Muchas veces en esta vida no vamos a ver, bueno, ¿por qué no me casé con fulanita? ¿O por qué no me cayó $1,000,000 del cielo? No, a veces no usamos esta vida. Al futuro Él sí nos podrá decir, mira, es esto. O nosotros quizás al mero final, estando en el cielo, vamos a decir, ahora sí entiendo, no sé. Y si no, ahí le podremos pedir explicaciones. Pero Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. No es una promesa de que veamos cómo es que están para ese bien. Si no sabemos el final, o sea, el contexto nos está diciendo, Él tiene una voluntad para nosotros que no conocemos, por eso no sabemos pedir, pues tampoco vamos a poder medir sobre el camino. Esto fue para la voluntad que no conozco. ¿Okay? No sé si me explico, espero que sí. Pero dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Yo lo amo, no conozco su voluntad, no sé qué pedir. Él dispone las cosas para el bien y Él me ama. Los que han sido llamados de acuerdo ¿con qué? Con mi deseo de vida, con lo que yo le podría pedir a Dios, no, conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Okay. Y de vuelta, si tú dices, yo sé que el propósito de Dios para mí es que sea guapo, rico y mucho éxito, pues yo creo que estás bien perdido de lo que está aquí hablando la palabra, ¿no? Okay. No conocemos, es nuestra debilidad, no sabemos ni qué pedir, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, hermanos. Aquí sí yo podría hacer un paréntesis aquí. A veces estamos pidiendo para un ser querido. Decimos, Señor, yo quiero que esta persona te conozca, se acerque a ti, ¿no? Y a la vez, si es un ser querido, decimos, guárdalo, protégelo, no, que no le venga ningún mal. Pues Dios tiene sus formas didácticas y sus formas de hacer y mover en las vidas de las personas. Y muchas veces lo usa lo que parece muy fuerte y parece mal para nosotros, es nuestro gusto, y lo usa para sus propósitos. Entonces Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Vean la vida de Pablo, fue encarcelado, fue naufragado, tantas cosas le pasaron. Dios usó todo eso para el propósito que Él tenía para él. Pero bueno, este versículo 28 fuera de contexto, pues no tiene nada que hacer, ¿no? Está dentro de su contexto. Y todavía han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, ¿okay? Han sido llamados. Aquí la idea es ser llamados, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Han sido llamados conforme a su propósito, los predestinó. ¿Cuál es la voluntad de Dios en términos generales? Los predestinó a ser transformados
según la imagen de su Hijo. Capítulo de santificación, hacer morir, considerarte muerto con Cristo, vivo para Dios, considera muerto, crucifica tu cuerpo pecaminoso, vive como Cristo quiere que viva, como Él es, haz la voluntad de Dios. Entonces los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Quizás es un poco corriente hablar de un sándwich en la Escritura, pero verso 27 está hablando de la voluntad de Dios para el cristiano. Verso 29 está hablando de la voluntad de Dios para el cristiano. No hay forma de sacar el versículo 28 y decir, esto está hablando que Dios va a hacer lo que a mí se me antoja en mi vida. ¿Okay? Y estoy hablando muy fuerte, pero espero que quede grabado ahí. Y el mismo 28 dice, han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y las cosas han sido dispuestos, Dios ha dispuesto las cosas. Entonces, todo esto tiene que ver con la voluntad de Dios. Los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cuál es tu situación en la vida? ¿Qué está haciendo Dios? Y piensa que Dios lo está haciendo. Te está permitiendo las cosas alrededor. ¿Okay? Circunstancias, personas, situaciones. ¿Okay? Están para transformarnos a la imagen de Jesús. Fuerte. Y quizás cuando empezamos a ver por ese lente vamos a entender un poco más algunas cosas que están alrededor. Pero ¿por qué nos quiere transformar según la imagen de su Hijo? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que seamos hermanos, no nada más porque nos saluden, ay hermano, ay hermanita, sino verdaderamente la gente vea, diga, este es como Jesús. Parece que es de la misma familia, es un hermano. Y bueno, verso 28 decía, a los que han sido llamados. Verso 29 decía, porque a los que conoció de antemano. Quizás me hace falta enfatizar eso. Hay gente que enseña la predestinación sin un conocer de antemano. Y ellos tienen a Dios de alguna forma vendado por razones teológicas propias de ellos. Quieren ver a Dios vendado y decir, Dios no ve a futuro qué vas a pensar, qué vas a sentir, qué vas a hacer o creer alrededor de su Hijo. Ven a un Dios vendado y Él pone una predestinación sin ver a futuro nada. Creo que eso limita a Dios y es una forma muy rara de verlos. Pero aquí la palabra dice, porque a los que Dios conoció de antemano. Dios conoce el futuro. Entonces Dios, al conocer el futuro antes de que ocurra, también antes que ocurra está predestinando, o lo que mismo dice en tiempo presente, o sea, lo que se dice como tiempo presente en el 28. En el 28, y quizás es presente y un poquito previo, Dios dispone las cosas para el bien. La predestinación es Él conoce de antemano y pone las cosas desde antes a ser transformados a la imagen de su Hijo. Okay. A los que predestinó, a los que hizo este plan previo, okay, conoció previamente y hizo un plan previo, a esos los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Y esa es una cadena. La voluntad de Dios se hace porque Él es Dios, porque Él sabe las cosas de antemano y se hace lo que Él quiere, pero Él también ve de antemano, conoce quiénes somos, quiénes vamos a ser, qué vamos a decir. De antemano Dios lo sabe. Y esta es una cadena, cierto, Dios los predestina, Dios los llama, Dios los justifica, y a los que justifica también glorifica. ¿Okay? ¿Por qué digo es una cadena de Dios? No es llegar a decir, pues yo creo que yo fui llamado, entonces por lo tanto voy a ser glorificado. Aquí está diciendo, este es el plan de Dios. Y obviamente puedo ver Dios obrando en mi vida y decirle gracias a Dios que veo que Él me predestinó, me llamó, me ha justificado, me está llamando a caminar en la santificación, y sé que Él también me va a glorificar. ¿Qué dice en la primera parte del 8? El Espíritu Santo mismo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Y bueno, ante todo esto que Dios tiene un plan, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Pues leímos en
Juan 17, el mundo no los quiere porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Entonces la respuesta es, ¿quién puede estar en contra nuestra? Medio mundo, o todo el mundo prácticamente. Pero lo que Pablo quiere decir aquí es, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa el que puede estar en contra? ¿Qué vale el que podría estar en contra nuestra? ¿Okay? Y dice el verso 32, el que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales para Dios? Pues Dios hizo un balance y dice, ¿sabes qué? Vale más que mi hijo. No escatimó. No dijo, me cuido a mi hijo porque mi hijo vale muchísimo. No, sino dijo, este vale más o igual, más que mi hijo. Y voy a dar mi hijo. No escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No fue por un individuo, sino por toda la iglesia. Y cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas. ¿Okay? Todas las cosas. Y de vuelta hay gente que lee esto y dice, pues me va a dar un Cadillac, me va a dar chamba, me va a dar vivir hasta que tenga 150 años o no sé qué cosa. Pero no está hablando de eso. Dios tiene un plan y Él va a proveer y llevar a cabo en ese plan para mí, ¿no? Todas las cosas va a disponer de ahí. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. De vuelta, ¿quién nos acusará? Todo el mundo, ¿no? Ponte a servir a Dios y la gente te va a empezar a acusar de cosas que no son ciertas. Y la Biblia lo dice, ¿no? Bienaventurado cuando los persiguen y no es cierto. Y les dicen mal de ustedes y no es cierto. ¿Okay? Pero la idea aquí de vuelta es, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Y la idea es, ¿qué importa? ¿Qué importa lo que acusan si Dios está de nosotros? Si Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Quién va a condenar a un cristiano? ¿No? ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió. O sea, mi culpa ha sido cubierto por la muerte de Cristo. No nomás Él murió, sino, como dice aquí, e incluso resucitó. Entonces murió, resucitó para darme vida, pero incluso está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y de vuelta, si quisiéramos amarrar Romanos y Hebreos, Hebreos habla mucho de la labor de Cristo, la postura de Cristo como sumo sacerdote que intercede por nosotros. Entonces aquí podemos decir, ahí entiendo todo el libro de Hebreos, el encaje, cómo están juntos, ¿no? Pero entonces, ¿quién va a condenarnos? Porque hay tres hechos. Cristo murió por nosotros, Cristo resucitó, pero aparte de que murió, pagó la culpa de mis pecados, resucitó para darme vida y puedo vivir porque el Espíritu Santo lo levantó a Él de entre los muertos. También intercede por nosotros. ¿Quién intercede por nosotros? Pues acabamos de ver por ahí en el verso, creo que era el 27, el Espíritu Santo intercede con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Ahora es Jesús el que intercede por nosotros. Esto de la oración y la intercesión debe de quedar claro en estos versículos. ¿Okay? Jesús cuando enseñó a orar, Él nos dijo a quién debemos orar. Ora, Padre nuestro que estás en el cielo. Y el católico debe ser el primero en saber eso. Lo repite, lo repite, lo repite. Padre nuestro. No dice tío, abuelo, bla, 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 santito, fulano. No, Padre nuestro que estás en el cielo. Y luego, ¿quién intercede por nosotros? El Espíritu Santo y Jesucristo. No están ni muy ocupados, ni están desinteresados, sino sumamente interesados en nosotros como sus hijos, interceder por nosotros. Entonces Cristo está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Aquí entendemos quizás la frase que nos caía como agua fría, y a veces así es Pablo, da la verdad y luego da la explicación de la verdad. ¿Se acuerdan que en el 7:24 está diciendo, ¿quién me va a liberar de este cuerpo de pecado, no? Y ay, miserable de mí, hago lo que no quiero y veo que el pecado está en mí. Y luego de repente en el 8:1, como que decimos, ¿qué pasó? El cambiazo, porque él dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y decimos, wow, ¿cómo es eso? Pues aquí lo acabo de explicar. ¿Quién condenará? No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Quién condenará? Porque Cristo Jesús es el que murió. Cristo Jesús es el que resucitó y Cristo Jesús es el que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Si alguna vez sientes tu conciencia o otra persona, no sé si quieres decir el diablo, aunque no uso eso mucho porque él no es omnipotente ni omnipresente que yo sepa, ¿okay? Que la Biblia enseñe. Pero entonces si siento que estoy condenado, les debo ir al Romanos 8:1, ¿verdad?
ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y si alguien le dice, ¿por qué? Pues Cristo, verso 34, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Esto nos va a separar del amor de Cristo. Ahora, no sé hasta qué punto Pablo, podemos ver que él sufrió tribulación y sufrió persecución. En medio de eso está angustia. ¿Sufrió Pablo angustia? Pues vemos por ahí en Corintios que Dios llegó y dice, ¿sabes qué? Y lo calmó, le dio un mensaje, que si aquí ya no te van a hacer nada, ¿no? Vas a estar bien. Entonces a lo mejor también él está hablando propio, yo tuve angustia, he tenido angustia. Él habla de que pasó hambres, él habla de que aprendió a tener mucho y tener poco. Él habla que estuvo en peligro, en el alta mar, en naufragios. La violencia, ¿cuántas veces no lo apedrearon, no lo azotaron? Y está escribiendo Romanos 8 y dice, ¿sabes qué? El amor de Cristo está. Todo eso él lo había vivido. ¿Ya? Y el amor de Cristo está. Y así está escrito. Y el verso 36, donde él lo aplica para sí. Por tu causa nos vemos amenazados de muerte todo el día. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. ¿Okay? Eso nos va a apartar del amor de Cristo. Porque lo hizo primero como pregunta. Y luego como afirmación, decir, todo eso nos viene. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo eso no nos quita el ser cristiano. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Hay cristianos hoy en día que dicen, tú ya veniste a Cristo, pero hay este problema de generaciones, o hay esto aquí, esto allá, que te separa, o estás oprimido por un demonio, qué sé yo, puras cosas que pone ahí. Pablo dice, no. Lo vuelvo a leer porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y con eso terminamos el capítulo 8 de Romanos. Cabe señalar que voy a hacer un resumen mejor, porque ya se nos alargó aquí, pero un resumen antes de entrar al 9, pero cabe señalar que en cierta forma terminamos una sección, entramos en una sección que podríamos ver como un paréntesis en el 9, 10 y 11, para luego retomar en el capítulo 12. Pero todo eso les voy a explicar, Dios mediante, en el próximo estudio. Gracias por estar presentes, hermanos, y bendiciones a los que no vieron en vivo esta presentación en video, pero en internet, pero que después están viendo el video, que sea de bendición. No sé si hay un par de personas